Hola, muy buenas a todos y a todas. Esto es Le Futbolín y hoy vamos a hablar del mejor del mundo que nunca quiso a los grandes. Comenzamos. Letitia went for goal, fantastic goal. Bienvenidos un día más a Le Futbolín, el canal de los que saben de esto. Y como podéis observar, hoy tenemos una cara nueva porque hoy Robledo va a comenzar una nueva sección, ex miembro de Le Futbolín. Bienvenido, lo primero. Muy contento de estar aquí de vuelta en este platón, en estas instalaciones. Y bueno, yo, ya que me habéis hecho un hueco en este canal, pues quería hacer un especial sobre jugadores fetiches. Yo creo que al final todo aficionado, todo buen amante de fútbol tiene futbolistas que quizá no eran buenos, o bueno, quizás sí lo eran, pero que Con alguna peculiaridad. sí, que traspasa más allá del fútbol, que te atrae, en plan, directamente te atrae ese futbolista. Y Yo creo que al final todos los ídolos de cada uno tienen algo que nos gusta más allá de que metía muchos goles o de que daba buenos pases, que era ¿no? muy bueno, Al claro. final tiene algo que pues se parece a ti o que te gusta de él o que te representa de algún modo. Sí, te ves reflejado en este tipo de cosas. Es que es así. Te ves incluso a veces reflejado en este futbolista. Pensaba que era incluso él el mejor futbolista que ha rechazado a un montón de clubes, pero claro. Les ha rechazado, pero no sé si es el mejor. Ah, bueno. Y bueno, lo primero, ¿a quién nos traes en el día de hoy? os traigo a Mathieu Letizier. Muy bien. Canelita en rama. Muy bien. Es Para verdad empezar bien. que Drew está aquí en plan, yo soy experto de la Premier, a ver qué me cuenta. A ver qué me cuenta. Y también es de esos futbolistas que a mí me gustan mucho, ya sabéis, de estos que se dejan un poco ir, pero con una calidad sobradamente, sin duda, vaya. Espera un segundo. Tío, está pasando esto aquí. Eso lo cortas después, eso. Sí. Vale, estamos, dale. Sí, sí, no te preocupes. Bueno, pues lo primero, lo típico, 4 datos biográficos, porque habrá gente que sí le suena el nombre, igual ha visto un par de highlights, pero que no sabe prácticamente nada de Matt Letizier, porque al final es un jugador, pues eso, ya retirado hace tiempo y Sí. que tampoco es una super leyenda del fútbol mundial. Tampoco es tan viejo, ¿eh? Es No, es del 68. Buena- La verdad es buena que época. La apariencia que tiene parece que tiene unos cuantos años más. Parece que tiene 68, sí, pero... Sí. Bueno, pues así 4 datos importantes. Pues Matt Letizier nace en Guernsey, que es una isla que está en el Canal de la Mancha, por lo que pudo elegir jugar para Francia o para Inglaterra. Lo cual ya empieza siendo curioso, ¿eh? Hombre, Letizier ya suena también a que. Sí, claro, algo de a francés. algo de Sí, tiene un francés tinte tiene. francés ese Claro. apellido. Pero claro, nacer en una isla, supongo que sea enana al final, Sí. porque yo ni siquiera la conocía. Yo tampoco. Pues- Yo tampoco. Y no sé si esto lo has mirado, pero los padres, ¿de dónde eran? Los padres eran ingleses. Claro, Los padres entonces, de Letizier eran por ingleses. eso luego tomaría la decisión. Que no fue acertada. Bueno, ya lo adelantaremos, pero no fue acertada. Decisiones que a veces cuestan carreras. Sí, bueno, aunque en su caso... Bueno, la suya no fue por eso, No, precisamente. no era eso. Bueno, en primer lugar, Matt Letizier juega en el equipo de allí, de esa pequeña isla, y es rechazado en el año 85 con 16 años por el Oxford United. Es verdad que a todos los genios Vaya ojo. alguna vez nos han rechazado, ¿no? Sí, a ti Pueden, muchísimas. pueden ser Sí. equipos de fútbol, Claro, pueden ser las mujeres, puede Puede ser ser... las dos cosas. Sí, Las dos cosas. Las dos cosas a la vez. Bueno, a Messi al final, pues River dijo que no le compensaba pagar su tratamiento. O sea que, bueno, al final no le salió bien. Y- Así que el Oxford, buena universidad, pero oye, el director deportivo o el director de cantera. Mal ojo. Le Flojito. despidieron seguro. Sí, flojito, al par. Y ese mismo año firma un contrato de prueba con una duración de una temporada con el Southampton. Y ya en el año 86 le hace un contrato. Pues, Ya estaba en Premier, el Sodom ahí. Bueno, que no era Premier todavía, pero Era First Division, ¿no? claro. Sí, creo que sí, Sí, ya en el estaba 92. el Southampton. Creo que sí. Cuando Pero él- claro, él sería un crío, al final sería un chaval. Sí, él tenía ahí 16 años y él continúa en el Southampton 15 temporadas. Y las 15 temporadas yo creo que son en First Division. Sí, sí. Y directamente llega al primer equipo. Y le hacen la prueba. Sí, le hacen una prueba y determinan pues que ese gordito era muy bueno, ¿no? Pero Algo parecido, esto bueno, os cuento la pequeña anécdota porque lo sé. Tuve la suerte de conocer a uno de los directores de cantera del Valencia y cuando, bueno, Isco fichó por el Valencia de muy joven, pues Isco, no sé si lo sabéis, pero bueno, se puede intuir que de pequeño tenía un poco de sobrepeso. sí, Pero era famoso pues por Málaga y tal, de que era absolutamente espectacular ese chico. Y pues eso me lo contó y, oye, cuadra, ¿no? Que Isco de pequeño fuera un poco bollicao. Sí, La verdad que... es más, últimamente también se le comenta mucho sobre Sí, eso. sí, sí. O sea, que se puede intuir. Pues bueno, que al final a veces los genios, ¿no? Con un par de ensaladas, pues pueden sacar a relucir todo su talento.
Continúa, por favor. Una vez ya está en el Southampton, para poner un poco en situación al que no conozca mucho la geografía inglesa, Southampton, para empezar, destaca porque en su puerto partió el Titanic en 1912. Claro. Eso es un dato ya... Ojo, Cuidado, Southampton. No creo que sea una ciudad ganadora. No. Y bueno, es una ciudad fervientemente religiosa y pues tras la llegada de este ser, de Mathieu Letizier, en varias entradas a la ciudad pone, traducido. Bueno, lo pondremos aquí en pantalla, alguna imagen. Sí. Estás llegando bienvenido al país de Legoz. Legoz, en plan, como él había nacido en el Canal de la Mancha. Claro, un toque francés, como el futbolín, por ejemplo. Sí, Bien jugado, Por lo Qué mismo. genio. A mí la verdad, que esas cosas, el llegar a una ciudad, imagínate, pues como pasa en Nápoles con Maradona, ¿no? Bueno. Llegar a una ciudad que... Como ahora, iba a decir que como ahora con Bielsa, por ejemplo, también. Ah, sí. Y que se vea como alguien que al final no deja de ser un deportista, que es que tampoco ha salvado la vida de nadie. ¿Cómo le pueden tener tantísima admiración? Es algo brutal, la verdad. Es que Imagínate que te lo hacen a ti. Hasta cierto punto pueden llegar a salvar la vida de alguien, si lo piensas, ¿eh? ¿Cómo? Que puede trascender tanto Sí. lo que llegas a hacer No, sobre sí, el terreno claro, de juego claro, que claro. puedes ayudar a mucha gente. Claro, sin duda, sin duda. Además, Pero- los Saints, entonces también pega por ahí Claro, que, sí, le, sí. que le llamasen en Dios, claro. Religioso totalmente el ambiente en Southampton. Y bueno, él la verdad es que como jugador le catalogaban como un falso lento. No tenía uno para uno, no tenía velocidad punta, pero lo que tenía es que tenía muy buen control al borde del área y una pierna derecha de seda, como bueno, veremos en el vídeo. Claro, al final era el típico mediapunta que ya no existe, ¿no? Por así decir. Un Que en el genio. fútbol actual no tendría Claro. cabida un jugador así. Claro, un jugador que técnicamente sería de los mejores del mundo o el mejor, pero que en todo lo demás igual se queda un poco corto. ¿Qué pasa? Que, pues sobre todo en esa época hay que decirlo, porque igual ahora, pues lo que tú dices, ya no tendría tanta cabida, pero en esa época sí que le servía para destacar solo con su enorme talento. Y que al final, en el fútbol actual, yo creo que, no quiero tampoco decir nombres de equipos, pero equipos que están peleando por el descenso o que tienen una batalla vida o muerte por mantenerse en categoría, al final apostar Claro. todo tu arsenal en un personaje como Matt Letizier, pues al final porque es un personaje. O sea, Evidentemente, claro. él, de hecho, os lo voy a leer esto, cuando llega a Southampton, dice lo siguiente. Para mí, salir de mi pueblo fue como pisar la luna. Así que disfruté de lo único que se me daba bien en esta vida: jugar al fútbol y comer hamburguesas. Me lo creo, qué grande. No está nada mal, ¿eh? Muy bien. No está Es nada mal. una buena carta de presentación, ¿no? Llegar aquí y... Por cierto, dato que al final se nos ha pasado, él elige, o bueno, no sé si lo ibas a comentar ahora, pero él es anglo-francés, por así decir, porque nace en esa isla, Él en el podría Canal de la haber Mancha. jugado con Francia. Podría haber jugado con Francia y finalmente decidió jugar con los Lions. Sí. con los que apenas jugó 8 partidos. De hecho, en el Mundial de 1994, bueno, antes de nada, él juega más de 500 partidos en Premier y anota más de 200 goles. Casi nada. Claro, es que sin ser un delantero y siendo pues de uno de los equipos más humildes Claro, de un equipo que está de la Premier peleando League. por lo que está peleando. Y es más, en el año 93, el año anterior al Mundial de Estados Unidos, en el 94, él registra 25 goles y 9 asistencias. ¿Cuánto se pagaría por eso ahora mismo? Muchísimo. Y no fue convocado. ¿Quién los mete en la fue Premier? convocado, Salah y ya. Rollo Southgate Grealish, 25 goles, 9 asistencias, no, No, te que llevo. Grealish no mete 25 goles Bueno, en una temporada. no, es que Pero- estamos hablando pero en de Premier, otras cosas. en Premier solo te lo puede hacer Salah ahora mismo. Ahora mismo, sí. Ahora mismo, sí. Tantos goles. Bueno, Harry Kane también. Sí. Harry Kane también podría, pero... Y Pero además, claro, estamos hablando de 2 estrellas mundiales. Sí, Sí, que claro. son... Comparado con un jugador que ni siquiera va. Efectivamente, que no son mediapuntas. Son Hay- más acercados al No sé gol. si habrás encontrado, pero entiendo que alguna vez se le preguntara esto a los seleccionadores y darían alguna explicación. Yo supongo que igual, por rigor táctico o por un tema de disciplina o lo que sea, el propio Letizier, porque es como su gran pero, ¿no? en su carrera, dentro de que ha sido una carrera a su manera, en plan... Claro. No ha ganado ningún título al final, pero el fútbol es mucho más que eso, gracias a Dios, yo Sí, creo. Y él decía Gracias que... a Legoz. Gracias a Legoz. Él decía que él creía que no habían nunca tenido la valentía de hacer un equipo en torno a él en el combinado nacional, sobre todo pues por eso, quizá por sus declaraciones de que se le daba bien beber cerveza o que antes de los partidos, A ver. pues él mismo lo decía, que él bebía Claro. cerveza antes de los partidos y que le pesaba el culo y que después... También es verdad ¿sabes? que cuántos de esa selección, y más siendo la inglesa, Una buena generación, por cierto, con Gascoigne. Es que eso te iba a decir, que Pero si me ya estaba refiero- llena de personajes de por sí. ¿cuántos de esa selección? Además, siendo la inglesa, que ya de por sí la tradición inglesa pues incita un poco al consumo alcohólico, ¿no? Incita un poco al consumo de la malta y el lúpulo, por así decir. ¿Cuántos de esos beberían y fumarían?
Pero si hay historias de esa selección mismamente con sea, Paul Gascoigne, días antes de partidos, borrachos y de fiesta. O sea que Bueno, días antes. me suena de una celebración. Horas No sé si es antes, igual. Gascoigne, no recuerdo ahora quién es el futbolista que se había hablado esa misma semana de que se habían pillado Sí. una fiestorra de 3 pares de narices y marcó un gol y lo celebró como, creo que era esnifando la línea. No, o pero algo así. eso ha sido más reciente, ¿eh? Yo creo que Paul Gascoigne no ha sido ese. No ha sido, que le ¿no? sancionaron y demás. Bueno, sí. pero seguro también tiene cosas así. Es ¿eh? un jugador de Liverpool. Fue Robbie Fowler igual. Sí, puede Fue ser. Robbie Fowler. Fue Robbie Sí, Fowler sí. del Y le Liverpool. sancionaron y tal. Pero esto con Inglaterra también hay una historia de este tipo de celebración de No, o sea, hacer. Bueno, si es lo que te digo, esa generación de Inglaterra, o sea, literalmente es una asociación de drogadictos prácticamente. O sea, la mitad era para echarlos de comer aparte. Si al final era el más sano, que solo bebía cerveza y comía hamburguesas. O sea, Hamburguesas con chile. claro, pero el tema es que es eso, aunque hoy en día también hay futbolistas, muchos menos, que beberán, que fumarán y que no se cuiden, pero claro, el hecho de fardar de ello es donde te ayuda. le hace ser más personaje y demás. Es lo que yo considero, vamos. hombre, pues sí. Porque La verdad eso es que abiertamente viviendo, él vivía su vida como quería, claro, literalmente. sí, sí. Pues tú- Y no le fue mal, oye. No le fue nada mal. Él sí que es verdad que la trayectoria que tiene de 15 temporadas realmente buenas son sus 7 primeras. Ya él de hecho se retira en el año 2002 con 33 años, que tampoco es que sea una edad muy avanzada. No. Y durante las 7 temporadas pues coincide Porque claro, cuando ibas 33 años con ese hábito de... con litro y medio de cerveza Claro, y cenando claro. en el McDonald's, pues oye, igual. Y bueno, como decía, él coincide en una época donde se instaura pues el formato Premier League, donde por ejemplo pues él estaba el otro 7 por antonomasia, que es Cantona, y él pues la verdad que tras 3-4 primeros buenos años en Southampton, él recibe ofertas de por ejemplo el United de Ferguson, del Tottenham, del Mónaco incluso en Francia, y él siempre decía que él no quería irse, que no valía ese dinero. Él realmente lo que decía es que no valía ese dinero y que por eso no se iba. Y hay un caso bastante anecdótico, y es que él compartió equipo con Alan Shearer. Una cosa, lo de que no valía ese dinero, ¿consideraba que valía más o menos? No, él se refería a que le parecía totalmente algo desorbitado. Que un futbolista se podía pagar tanto por él, ¿no? De hecho, él tiene una anécdota con un compañero de equipo suyo, Ronnie Ekkelum, al que le comenta en el descanso de un partido contra el Chelsea que pues ha recibido una llamada del Chelsea y que le asegura a él su futuro, el futuro de sus hijos y el futuro de los hijos de sus hijos. Y antes de entrar a jugar le dijo: yo no valgo ese dinero. Y ese partido metió gol. Así era. Y luego se puede decir veras con su amigo Ronnie. Hombre, es que de hecho posiblemente lo más destacable, más allá de su talento, es el hecho de que no se quisiese ir en ningún momento del equipo de su vida, vaya. ¿Y tú, cómo te llega esta idolatría por este personaje? Claro, es justo lo que yo quería llegar, que cómo le conoce. Ese cómo- punto de conexión, Claro. ¿no? Sí. Pues la verdad es que es bastante curioso. No está preparado esto, ¿eh? O sea, es muy curioso. Yo la primera vez que visité Inglaterra, en el vuelo, pues ya sabéis, las míticas revistas que están metidas ahí delante Sí. del asiento, que son 80% fotos de turismo, pues algo de publicidad, y había un artículo que se llamaba En tierra de Legoz, y yo le descubrí en base a eso, con 13 años, más o menos por ahí. O sea, sacaste algo interesante de un avión. Sí, de un Porque vuelo. normalmente, entre la comida que vale el triple de lo normal y está asquerosa, y el tipo de revistas y folletos que te dan, que son absolutas tonterías, pues oye, está bien que... Sí, y nada, aterricé, pues ya llegué a donde me quedaba y pues, lo mítico, YouTube a muerte y ahí le vi. También os digo que me pareció una locura, o sea, los goles que tiene me parecen una locura, ¿no? Claro, es que además muchos de sus goles son de genio, porque él, yo creo que sería un futbolista que el típico que cada vez que recibe intenta hacer jugadas y no dar el pase fácil atrás y cosas así. Entonces, en ese sentido, pues supongo que muchos de sus goles también es normal que sean golazos. Yo no sé si podremos poner alguno de los goles, pero hay uno que es que no recuerdo en qué canal lo vi. Ya me gustaría Sí, nombrarles sí. porque al final siempre hay que tener reconocimiento a estas cosas. Una anécdota que comentaban de que Cruyff con su hijo le ponía a imitar un gol de Matt Letizier, que es una falta que la eleva él mismo y la pega de volea. Se la pasa, la eleva de Sí, volea, sí, es la de eleva y la míticos. pega de volea. Eso es un gol mítico y que se comenta que Johan Cruyff se ponía con su hijo a intentar imitar este mítico gol. O sea que imagínate hasta dónde Bueno, llegaba. hay gente que el no bueno imita Matt. bien, ¿no? Hombre, es más, luego ha habido futbolistas que también han querido imitarlo y no les salía tan bien. En pleno partido, queriendo hacer Ya. homenajes, claro, no la Y metían. el hijo de Cruyff, no sé si sería Jordi, pero... Yo creo que sí, era Jordi. Era Ah, Jordi, era Jordi. puede ser que... O sea que trascendía a los chinos se les dio hasta un cualquier. poco mejor.
Y para terminar, me gustaría pues generar un pequeño debate, ¿no? Acerca de, sobre todo contigo, Dio, ya que Robledo lo ha preparado. ¿Qué opinas de este tipo de carreras, de personajes, de que hoy en día, pues evidentemente, ese amor al fútbol y tanto que se habla de odio al fútbol moderno, pues se lo esté llevando todo por delante? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo me considero un romántico en este sentido, no solo por el apartado simplemente futbolístico y de talento, que sabéis que también me gusta mucho este tipo de futbolista que más allá de lo que su rendimiento, su talento es lo que más destaca y que como le apetecían hacían cosas increíbles. Matt Le Tissier era de estos y además él, de hecho, con más regularidad que muchos de los que a mí me gustan de la actualidad, pero ese romanticismo de preferir estar bien en su vida, bien en su equipo, que los títulos, que el dinero, es algo que yo valoro muchísimo, que me encanta. Es más, creo que parte del encanto que tengo por el Fútbol Club Barcelona también depende de esto. El Athletic Club es un club que me fascina, también en parte por esto. Muchos futbolistas prefieren, oye, pues es un romanticismo de estar en el equipo de tu tierra y que por cierto el Athletic Club le premió con ese premio que da a los ¿cómo se llama? ¿No? One Club Men, que no salía One Season Wonder y no es el caso de porque el Athletic Club también tiene varios. Es un trofeo, un premio, que también me parece que tiene mucho de romanticismo, bueno, todo de romanticismo básicamente. Sí. Y yo estoy en esta banca de como Robledo de que, joder, para mí importa más muchas veces en este sentido romanticismo a los títulos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Drew y de hecho creo que es una pena que en el fútbol que estamos viendo nosotros actualmente esta figura se está perdiendo, también pues porque se está profesionalizando el fútbol. No hay comparación, yo creo, a por ejemplo hace 20 años lo que... Claro, en todos los sentidos. Obviamente sí, ya había mucho dinero y ya era algo que movía masas y mucho dinero, pero claro, todo se ha multiplicado por 5, por 10 o lo que sea. El nivel táctico y físico de todos los jugadores es distinto y el fútbol es otro deporte, es lo que dice Maldini. Mismamente el estado de los campos ya hace que el deporte cambie totalmente, pero sí es cierto lo que tú comentas de que no haya prácticamente uno que sacar, es algo difícil de ver ahora. Y también yo creo que sobre todo porque al final sí que tenemos casos de jugadores pues que se han quedado en el club de su vida, como por ejemplo Iago Aspas, que es un jugadorazo, pero yo creo que con este tipo, o sea, con Matt Le Tissier, yo creo que realmente la gente, al final, como pues es en Inglaterra, es en el Southampton, es como que no ha conseguido globalizarse, en plan, yo creo totalmente, como era este jugador. Claro, no es consciente de la estrella mundial de la que estamos hablando. De que esto no es un Campaña, un Canales o un Iago Aspas. Esto es una persona que si hubiese ido al United, por ejemplo, con Ferguson, pues hubiese sido pues el máximo goleador de la Premier, hubiese ganado el premio a mejor jugador, hubiese estado nominado en el Balón de Oro, hubiese competido en Europa. Un futbolista igual, pues de un nivel de leyenda a nivel pues de un Andrés Iniesta, de un Kevin De Bruyne, de supercracks mundiales. De ser un top 10 en el momento en el que jugaba, pues ser un top 10 del mundo. Un potencial Balón de Oro. Sí, efectivamente. Lo cual, claro, eso es lo que comentamos, porque no es lo mismo ser Iker Muniain y quedarte toda la vida en el Athletic Club cuando, bueno, igual puedes dar un salto a un Valencia, un Sevilla, un equipo más de segunda línea a nivel europeo, pero es que aquí estamos hablando, pues eso, de que una superestrella mundial, como podría ser Jack Grealish, que, bueno, igual incluso algo superior, que yo con Jack Grealish sí que tenía esa pequeña esperanza, pero es cierto que es muy complicado de ver en el fútbol actual y sobre todo es que es un jugador que engloba todo, ¿no? Porque es talentoso, jugador bonito de ver, que tiene muchos goles absolutamente espectaculares. Tiene más goles bonitos, yo creo, que goles feos, te diría. Es bastante posible, como pasa con Asensio. Que ya es mucho decir, O sea... Que tiene muchos goles, que es que tiene muchos goles, como hemos dicho. Y eso, engloba todo porque es un personaje súper talentoso, hizo algo muy bonito por el fútbol, las cosas como son, quedarse en su ciudad, bueno, en su ciudad, en el equipo de la ciudad que le gustaba. Y además eso, pues ser un poco, ¿no?, cervecero, fiestero, díscolo y por eso engloba todos los aspectos para ser un jugador fetiche. Así que nada, no sé si queréis decir algo antes de despedir el vídeo. Viva Matt Le Tissier. Suscribiros al canal, dejadnos vuestro like y seguidnos en redes sociales para más contenido. Un saludo, chao. Chao.